Bueno, bien. Doy entonces por hecho que se me escucha y se me ve. ¿Sí? Bien. Bueno, quiero agradecerles la presencia en este encuentro que para mí tiene la característica de ser una especie de prolongación de lo que estuvimos viendo en el anterior encuentro. Quería seguir dando vueltas alrededor de esta cuestión del saber de goce, de esta cuestión de la renovación del saber, pero es de esas continuaciones o es de esas vueltas que uno a veces dice sería mejor no darlas, quedarnos en lo que hemos trabajado, atenernos a la coherencia de eso y no introducir nuevas cuestiones que tal vez ponen en entredicho algunas cuestiones que estuvimos trabajando la vez pasada. Pero bien, está escrito, así que lo vamos a trabajar. La vez pasada estuvimos trabajando algunas cuestiones que me gustaría puntualizar. De alguna manera, en resumen, dijimos que el ser humano habita el lenguaje y en lo que dice, en los dichos, hay un saber. Eso sabe. Dimos toda una vuelta de algunas concepciones psicoanalíticas de quién era el que sabía, y dijimos, la posición de Lacan es eso sabe, el lugar del otro. Hay un saber en lo dicho. Dábamos el ejemplo del análisis de un sueño por parte de Freud, como tomaba ese texto como un texto sagrado y decía, acá hay un saber. ¿Sí? Eso sabe. Y eso lo llamábamos lo inconsciente como el lugar del otro, como el lugar de lo otro. Y dijimos que estaba constituido por ciertas cadenas de saber. El lugar del otro está constituido por ciertas cadenas de saber y le agregamos la característica de que se trataba de un saber acéfalo. Es decir, al saber del inconsciente le atribuíamos algunas características que en otro momento Lacan le atribuyó a la pulsión misma, que decía, es un saber acéfalo, que no tiene cabeza. Lacan lo decía de una manera que en francés sería algo así como, en francés decir hace lo que se le canta, la traducción sería hace lo que se le viene a la cabeza. Y decía, la pulsión hace lo que se le viene a la cabeza, tanto más cuanto no tiene cabeza. Es un saber acéfalo. Y ese saber acéfalo, que era la manera en que Lacan caracterizaba la pulsión, ahora nos lo dice de las cadenas del saber del inconsciente. Es un saber acéfalo. No hay una cabeza, no hay nadie que pueda llegar a decir, yo sé este saber. ¿Sí? Dábamos el ejemplo en algún momento de los programas de computación, ¿sí? Planteando que puede haber un saber de articulación sin un sujeto. ¿Sí? Y le agregamos el hecho de que ese saber para el psicoanálisis se definía en términos de goce. Y dábamos
en esto la característica central del psicoanálisis. El saber es un aparato de goce. Lo dijimos de varias maneras. Una de las maneras es que para el psicoanálisis el saber toma cuerpo en lo real del goce. El saber se corporiza en lo real del goce. ¿Sí? Y le fuimos agregando cuestiones, todo a partir del eso sabe. ¿Sí? Un eso sabe sin sujeto. Fuimos agregando, fuimos dando pasos. Dijimos que este saber puede ser usado si es adquirido, si es conquistado. Y que a este saber se lo conquista en el uso. Y este uso tiene un valor de goce. Este saber puede ser conquistado y se lo conquista en el uso, en la medida en que este uso tiene un valor de goce. Porque el saber es saber de goce para el psicoanálisis. Un saber corporizado en lo real del goce. ¿Sí? Y un sujeto lo puede adquirir, lo puede conquistar. Y en la medida en que lo conquista, en el acto mismo de la conquista, es cuando lo usa y es cuando lo goza. ¿Sí? Es decir, hay un goce en el ejercicio que es el mismo goce que el goce de la adquisición de ese saber. ¿No? Un goce en el ejercicio que es el mismo goce que el goce de la adquisición de ese saber. ¿Sí? Y habíamos agregado algunas características. Les pido disculpas, pero es para enfatizar una cosa que después tal vez tengamos que relativizar. ¿Sí? Decíamos que en cada ocasión que ese saber se ejerce, ese saber se renueva. No es el mismo de la vez anterior. En cada ocasión que ese saber de goce se ejerce, ese saber se renueva. ¿Sí? Por eso no es un goce que advenga ante una ejecución automática. ¿Mm? Y dijimos, me parece que pasé por ahí en algún momento, que el modelo de la apropiación, de la conquista de ese saber, son las adquisiciones de la infancia. Ahí tenemos un modelo. ¿Por qué? Porque todo lo que un niño aprende, lo aprende porque lo goza. Los verdaderos aprendizajes, para llamarlos de alguna manera, son aprendizajes sostenidos en el goce. El niño aprende a hablar porque goza en principio del laleo, goza con las palabras, goza con los sonidos. Todos los que aquí han sido padres saben las dificultades que hay para enseñarles cosas que van a contramano de ese goce. El control de esfínteres, por ejemplo. Porque todo lo que el niño aprende, lo aprende porque lo goza. Y hay un goce en el ejercicio que es el mismo goce que el goce de la adquisición. ¿Sí? Damos el ejemplo de los usos que se pueden hacer gozosos de los instrumentos musicales, que el haber adquirido el goce en el ejercicio en un momento no implica que la vez siguiente va a ser garantizado el advenimiento del goce en el cuerpo, no está garantizado de alguna manera, y que en cierta forma eso implica una constante renovación de ese saber de goce. ¿Sí? Daba el ejemplo del niño porque es una cuestión donde el psicoanálisis planta bandera. ¿Sí? Planta bandera en su diferencia con otros discursos. ¿Sí?
En psicoanálisis, nosotros no negamos que haya un desarrollo cognitivo. Nadie lo niega, nadie lo podría negar. Hay un desarrollo cognitivo. Es decir, existen alguna serie de procesos en los que el ser humano adquiere habilidades que le permiten relacionarse con el mundo. Procesos en los que se juegan habilidades que permiten relacionarse con el mundo. El lenguaje, la memoria, la percepción, mismo la inteligencia. El psicoanálisis eso no lo niega. Lo que pasa es que afirma que eso está comandado desde otro lugar. Todo eso está comandado desde otro lugar. Dicho de otra manera, la realidad es abordada a través de los aparatos del goce. Es lo que hace que cada uno de nosotros vivamos en una teoría sexual infantil. ¿Sí? Bien. Saber de goce. Un saber práctico, donde el saber tiene un valor de uso, no un valor de cambio. Estamos viendo algunas cosas marxistas. ¿Sí? Y es en este punto donde quería trabajar con ustedes que la apropiación de ese saber, la conquista de ese saber, contrasta con la transmisión del saber en el discurso universitario. Nosotros estamos planteando una característica específica del saber en el psicoanálisis. Se puede conquistar, se puede adquirir en el uso de manera práctica y con un valor de goce. Está bien, perfecto, pero el saber tiene otros movimientos. Y un movimiento que detecta Lacan es aquel que en el seminario, llamado de los 4 discursos, en vez del psicoanálisis, planteaba como el discurso universitario, donde se trata de saber, donde el saber tiene otra lógica. Hay una transmisión de saber en el discurso universitario que me gustaría contrastarla con ustedes, a los efectos de trabajar con ustedes un poquito de qué se trata una transmisión. Un poco. Algunos rasgos de lo que es una transmisión. Porque hay una transmisión que es una transmisión propiamente universitaria, la transmisión del saber en ese dispositivo que Lacan llama discurso del universitario. ¿Sí? Fíjense que estoy hablando del saber por fuera del dispositivo analítico. Estoy hablando del saber como una instancia, por fuera del discurso analítico. ¿Sí? Del dispositivo analítico. Y es allí que Lacan piensa que la transmisión del saber en el discurso universitario produce lo que él llama un saber seco. Un saber seco, un saber enciclopedista, un saber, agrego yo, que no resuena en el cuerpo. Un saber que no resuena en el cuerpo. Se trata de la transmisión de un saber seco, ¿sí? De un saber que no resuena en el cuerpo. La otra vez estaba hablando con Juan, ahora no me acuerdo cuánto hace de esto, pero venía hablando con él acerca de las dificultades que yo encontraba para armar, las dificultades que yo suponía, como para trabajar algunas cuestiones de la clínica nodal. No porque yo creyese que no podría transmitir algunas cuestiones de la clínica nodal, sino porque verdaderamente me planteaba si no podía llegar a ser la transmisión de un saber seco, de un saber que no resuena en el cuerpo. ¿Sí? Es la característica del saber universitario. ¿Sí? Y el saber universitario es, se estudien de aquí hasta allá, que eso es lo que entra en el parcial. Y hay que estudiar de aquí hasta allá.
Y luego en el parcial uno repite como un loro. Un loro es una buena imagen de un bicho que articula un saber, pero que a él no le resuena en ningún lugar. Él hace. Habría que ver si un loro va al analista, si hay un goce en él especial en repetir todo lo que escucha, pero bueno, digamos que es un ser que habla, pero no es un ser hablante, ¿no? Repite a lo loro, por lo menos en Argentina decimos así, ¿sí? Uno vomita en el discurso universitario lo que tragó, por eso es el traga. Uno traga eso y después lo vomita, sin la más mínima resonancia en el cuerpo, sin goce, porque los enunciados pueden ser completamente adecuados a lo que ha dicho Lacan en el seminario 23, y yo les puedo decir lo que ha dicho en el seminario 23, pero es una transmisión de saber sin goce, porque no resuena en uno. Uno esto lo capta, sobre todo lo capta cuando ya va sumando años y a veces se cruza con colegas jóvenes, que son colegas muy formados en la universidad y que discuten acerca de las relaciones entre la enseñanza de Lacan en su etapa estructuralista y en su etapa nodal, y se paran y te dicen acá hay una continuidad y una discontinuidad por esto, por aquello, y uno dice a la mierda, ¿cómo saben estos chabones? Sí, por supuesto, un saber seco. Uno puede estudiar, uno puede repetir, uno puede decir, uno puede memorizar, insisto, un saber seco. ¿Sí? La transmisión seca de un saber que no resuena en el cuerpo. Es decir, un saber sin goce. ¿Eh? Ahora bien, aunque el saber tiene un valor de goce para el psicoanálisis, un valor de uso, ¿sí?, para cada quien, para cada quien. La idea de Lacan es que entre ese saber de goce y la transmisión hay una relación posible. La idea de Lacan es que entre ese saber de goce y el hecho de la transmisión hay una relación posible. Porque alguien podría decir, pues bien, yo he adquirido, he conquistado un saber de goce y eso es intransmisible, eso es para mí, porque es como dijo Lacan en algún momento, el síntoma se basta a sí mismo, y uno diría, bueno, el goce del síntoma se basta a sí mismo, y este saber de goce que he adquirido, yo me lo gozo, y en esto no hay transmisión que valga, ¿sí? No hay contacto con el otro que valga, ¿sí? Entonces, me venía a la mente, me parece que es de alguno de los diálogos platónicos, el tema de la transmisión del saber como los líquidos en los vasos, ¿sí? Yo tengo un saber y soy como un vaso lleno, y hay un vaso vacío del otro lado, entonces yo paso mi saber al vaso. Son este tipo de metáforas que Lacan criticaba tanto, ¿sí? La transmisión de ese saber seco, se dice en francés, ¿sí? Entonces, les decía que hay para Lacan la idea de una relación posible entre la transmisión, entre los efectos de transmisión y un saber caracterizado por su valor de goce, donde uno diría no necesariamente esto necesitaría del otro, porque es un saber que se define pura y exclusivamente en términos de uso, ¿sí? Entonces, en contraste, quería trabajar con ustedes algo que tenga que ver con una transmisión no universitaria,
una transmisión no seca, una transmisión húmeda, si se quiere. Una transmisión no universitaria que se da cuando las condiciones, se da cuando genera las condiciones para que aquello transmitido se articule con algo en el otro. Una transmisión no es universitaria cuando da las condiciones para que se articule algo en el otro, algo de lo que el goce no está exento. No es universitaria si da las condiciones para que a eso se articule algo en el otro, de lo que el goce no está exento. ¿Sí? Y esto es algo que yo escucho algunas veces, no digo siempre, no digo muchas, pero escucho algunas veces. Cuando te dicen, eso de lo que hablaste me llevó a trabajar un tema. Eso de lo que hablaste me llevó a trabajar un tema y me empecé a enganchar con el tema. Yo no tenía idea del tema, no tenía idea de qué me iba a enganchar, pero eso de lo que hablaste me puso a laburar por este lado y me empecé a enganchar. ¿Sí? Es decir, le empezó a tomar el gusto. Es decir, hay un goce allí. Hay un goce en el ejercicio mismo del trabajo. ¿Sí? Y cuando uno escucha y lee lo que el otro trabajó, resulta que ese trabajo tomó caminos que no tienen nada que ver con el tema que uno había traído. Esto es un hecho de transmisión. Primero, punto, un encuentro con algo en el otro donde se articula un goce. Segundo, eso arranca para algún lugar y uno después se encuentra con eso y dice, esto no tiene nada que ver con lo mío. Pero hay un goce ahí. No tiene que ver con eso de lo que yo había traído, pero hubo ahí un trabajo y un trabajo donde hubo un goce, un trabajo donde hubo un saber de goce que se articuló en ese punto. ¿Sí? Razón por la cual uno tiene que aceptar que muchas veces eso que uno transmite o eso que uno dice es de alguna manera tomado como una especie de resto diurno. Como una especie de resto diurno al que se articuló otra cosa, sobre la cual, para variar, uno no tiene la más mínima idea. No tiene la más mínima idea. Se articuló otra cosa en eso que fue tomado como una especie de resto diurno y es otra cosa de la que uno no tiene idea. Otra cosa que tal vez pueda producir efectos de verdad en ese que se puso a trabajar. Efectos de verdad subjetiva, yo no lo sé, pero en quién seguramente se produce algo de goce. Por fuera de todo lo que uno pueda anticipar, o por fuera de lo que muchos puedan anticipar. Algo me resonó y arranqué por acá. Es un hecho, porque si mirás las cosas de esa manera, cuando alguien te acerca algo y te dice, che, corregime, ¿sí? Uno sí se para en cierto lugar que tiene que ver con el psicoanálisis. No tiene nada que corregir. Esto me excede enormemente. ¿Por qué? Porque de verdad crees que ahí se pone en acto un saber de goce, con todas las características sintomáticas, inhibitorias, angustiantes que ustedes quieran. ¿Sí? Pero lejos está de agarrar y decir, no, esta afirmación no está bien, porque en la clase 14 del seminario 24, Lacan lo que dice es bla, 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 saber seco.
absolutamente seco, no estás en el lugar en que tenés que estar. ¿Sí? Entonces, digo, efectos de transmisión donde se produce un goce. Y es lo que se pone en juego cada vez que uno escucha tal autor, que escucha la frase, tal autor, tal texto, ha despertado entusiasmo. Lo tenemos que leer de esa manera, no el entusiasmo como una pasión del alma cartesiana. Tenemos que leer el entusiasmo como una especie de resonancia en el cuerpo. Esto ha producido un entusiasmo. Me ha resonado en algún lugar. ¿Tendrá efectos de verdad? Lo veremos, qué sé yo. Pero seguramente me tocó en este punto. Y me puso a laburar. ¿Sí? Cuando venía escribiendo, y tuve la ocurrencia de decir, che, yo he escuchado muchas veces tal lugar ha producido tal texto, tal espacio ha producido efectos de entusiasmo, me medio acordé del entusiasmos griego y lo fui a buscar al diccionario de filosofía, al Ferrater Mora, el entusiasmo. Y allí me enteré, allí en otros lugares, que en el Fedro, en el diálogo de Platón, ¿sí? Platón le hace decir a Sócrates algunas cuestiones sobre el entusiasmos. Entusiasmos literalmente quiere decir en-diosamiento. ¿Eh? El entusiasmos quiere decir en-Dios. Estoy en Dios. ¿Sí? El entusiasmo es una suerte de posesión divina para Sócrates, según dice Platón. ¿Sí? Platón le hace decir a Sócrates que el entusiasmo es una suerte de posesión divina. En el estado de entusiasmo, el alma se encuentra en trance divino. El alma se halla fuera de sí y tiene su sede en la propia divinidad. Esto en mí ha provocado entusiasmo. Según Platón, según le hace decir a Sócrates, es un estado de posesión divina, estás en un trance divino. Y me pareció una de esas vueltas donde uno encuentra como pequeños hallazgos, porque el entusiasmo es otra de las figuras del otro goce. Si es que esto es como dice Platón, el entusiasmo, pues bien, será una de las figuras, una de las manifestaciones, uno de los puntos de advenimiento de lo que es el otro goce. Nosotros hemos seguido a través de los años esto, lo que sería el goce radicalmente otro, el otro goce, y lo hemos seguido a Lacan pacientemente y con la ayuda de muchos de ustedes, que han seguido los testimonios místicos para tratar de hacernos una figura del otro goce, ¿sí? Los místicos, el otro goce, a lo que hicimos cadena con la furia de Medea, hicimos cadena con el arrebato de Lolbestein, ¿sí? Y ahora llegamos al entusiasmo. Nadie podría decir, lo digo de otra manera, porque está bueno encontrarlo, sobre todo en un seminario donde Lacan dice, hay otro goce. Me contaron que más adelante ese otro goce va a dar el régimen del goce como tal, porque se borraron todos. Se te cortó un segundo, Roberto. Para ahí. ¿Sí? Ok. Bien.
El entusiasmo, entonces, es una figura del otro goce. Y es una cuestión para el psicoanálisis, esta recuperación, esta conquista de un goce que ya empiezo a caracterizar como otro, porque sería muy dificultoso para cualquiera. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? Ahora estás. Ahora estoy. Bien. Estaba tratando de rescatar, estaba tratando de dar algunas vueltas alrededor del entusiasmo, como cierta resonancia en el cuerpo que anoticia de un goce, como una figura del goce otro, del otro goce. Y decía, sería muy dificultoso para cada quien tratar de ubicar el entusiasmo en relación a alguna de las modalidades del objeto de la pulsión. Si teníamos el goce fálico por un lado con su partener que era el objeto A, pues bien, ahora traigo algo que no tiene que ver con el goce fálico ni con el objeto A. Es algo que me resonó en el cuerpo. Es un entusiasmo. ¿Sí? Como una de las figuras del otro goce. ¿Sí? Y me pareció, son vueltas que vengo dando. Por eso antes de la clase decía, no sé para qué lado voy exactamente, pero le vengo dando vueltas al saber _de_goce. ¿Sí? A un saber que puede ser recuperado, a un saber que puede ser conquistado. ¿Sí? Y que Lacan piensa que el lugar del psicoanálisis en la actualidad de Lacan, la actualidad de estos días en Argentina, tiene otros condimentos que son un poco más complicados, ¿sí? Pero en la... ¿Se cortó de nuevo? Un segundito, pero volviste. Ok. Justo, Roberto, cuando hablaste de la actualidad argentina, se cortó. ¿Qué fue lo que dijiste? No, decía que, bueno, Lacan en el psicoanálisis chiste. muchas veces lo plantea en un lugar de una extrema soledad. Una extrema soledad porque dice, bueno, hay muchos saberes, pero excepto el saber de la ciencia, excepto el saber estricto de la ciencia, los otros saberes no son más que teorías sexuales infantiles y el psicoanálisis es un saber acerca de eso. Te pone en un lugar de mucha soledad, esto lo hemos trabajado juntos. Pero también te pone en un lugar de extrema soledad por el hecho de que en la actualidad este saber de la ciencia en su anudamiento con la técnica y con un sistema de producción ha generado objetos que socializan los goces de los seres hablantes. Pues los goces de los seres hablantes están absolutamente socializados en relación a unos objetitos, los gadgets de la técnica. Las latus. Nunca lo hemos trabajado esto, pero en algún momento lo podríamos trabajar. ¿Sí? Ciertos objetos condensadores de goce. Y hoy los goces están completamente socializados. Todos gozamos más o menos de la misma cosa. Y para Lacan el único discurso que verdaderamente se plantea una cuestión de recuperación y conquista de un goce singular, de un saber de goce singular, es el psicoanálisis. Como si yo dijese, la ciencia, la técnica y el sistema capitalista te quieren tener gozando todos más o menos de la misma manera. Podés ver la televisión 24 horas por día.
El psicoanálisis te va a decir, bueno, a ver, trabajemos juntos para ver qué objeto hay detrás de eso. Como una vía para tratar de ubicar un saber de goce absolutamente singular. Y yo agregaba en la actualidad y dije, bueno, esa es la actualidad de Lacan. ¿Por qué? Porque la actualidad de Argentina es una actualidad un poquito más angustiante, de la que seguro un poco más adelante vamos a decir algunas palabras. ¿Sí? Pero decía, el psicoanálisis tiene este lugar de soledad, que hace que uno tenga que sacar a los niños de la PlayStation, ¿no?, para que conquisten el saber de goce de remontar un barrilete. Es un tema porque la transmisión. Problemas de transmisión tenemos justamente. Si apagamos cámara. El tema del goce. Por ahí. Sí. ¿Apagamos cámaras todos? ¿Va a servir? ¿Sirve de algo apagar cámara todo? Bueno. A veces. Probamos un rato más. Pero es paradójico, o por lo menos gracioso, por lo menos irónico, que uno esté tratando de trabajar algunas cuestiones de la transmisión y la transmisión de la onda esta que los traigo ustedes acá se corte. Ya no me deja hablar nada. Se me ve y se me escucha. Ok. Es evidente que en nombre de la transmisión uno puede trabajar, digamos, algunas cuestiones muy diferentes, ¿sí? Pero me había venido la idea de ese saber de goce de remontar un barrilete. Evidentemente uno no puede pensar una transmisión de saber. Alguien quiere unirse. Uno no puede pensar una transmisión de saber universitaria cuando está planteando cómo remontar un barrilete. Tendríamos que hacer varias materias, algunas que tienen que ver con la física, otras que tienen que ver con la geografía y los vientos, estudiar para tratar de transmitir lo que es remontar un barrilete, cuando en realidad se trata del advenimiento de un saber de goce. ¿Sí? El saber de goce de remontar un barrilete. El saber de goce de remontar un barrilete se renueva en cada ocasión. O lo voy a decir de otra manera, el goce de saber remontar un barrilete se renueva en cada ocasión. Como ustedes se quedan quietos, yo ya no sé si hablo para las paredes, para las cámaras, si hablo solo, si estoy gozando en el soliloquio, en lo que estoy hablando. Pero yo ya sigo. ¿Sí? Y entonces, quería decirles que para entender el estilo de la transmisión, para entender el estilo de esta transmisión no universitaria, este estilo con viento o este estilo húmedo, este estilo no seco de la transmisión de un saber, conviene tomar el modelo del maestro y el discípulo del budismo zen. Porque allí, en este modelo de lo que sería el budismo zen, el discípulo puede acceder a un saber de goce, pero debe adquirirlo por sí mismo, en el ejercicio. No es una cuestión de vasos comunicantes a la platónica que hablábamos recién. ¿Sí?
El discípulo puede acceder a un saber de goce, pero debe adquirirlo por sí mismo en el ejercicio. No se trata de un aprendizaje progresivo según un manual de instrucciones o unos cursos de YouTube. Estuve mirando uno de los cursos de YouTube que hay en YouTube. Creo que con ustedes hablamos de Adiós Cachorra. No sé si hablamos de Adiós Cachorra, de cómo debe una mujer comportarse frente a un hombre, y hay cursos de esto, sino que he encontrado cursos para saber qué hacer, para saber hacer con un bebé los primeros 45 días. Entonces te dan cursos. Evidentemente estamos completamente lejos de lo que sería algún tipo de transmisión de un saber, tal como la queremos entender en una transmisión no universitaria. ¿Sí? Y entonces tomábamos el budismo zen. Y Lacan siempre lo pensó así. Siempre. Me resonaba la apertura del seminario 1, los escritos técnicos de Freud. Pero estoy hablando no de la clase 1, de la apertura del seminario 1. Cuando el tipo va a abrir lo que para él era el seminario de 1 y nos presenta ahí en la apertura un análisis pensado con el modelo de la relación maestro-discípulo en el budismo zen. Les invito a que lean los primeros parágrafos de la apertura del seminario 1. ¿No? Un análisis presentado con la lógica o con el modelo o con la estructura de lo que sería la relación maestro-discípulo en el budismo zen. Se los voy a leer, les voy a leer el primer parágrafo. Dice así, cito: el maestro interrumpe el silencio con cualquier cosa, un sarcasmo, una patada. Es así que un maestro budista procede en la búsqueda del sentido según la técnica zen, pues corresponde a los discípulos buscar las respuestas a sus propias preguntas. El maestro no enseña ex cátedra una ciencia acabada, sino que aporta la respuesta cuando los discípulos están a punto de encontrarla. Esta enseñanza es un rechazo de todo sistema. Cierro la cita. ¿Sí? Subrayo esto. Corresponde a los discípulos, y pensemos que estamos hablando también de una transmisión, de la transmisión del seminario de Lacan, pero también estamos hablando de algo que tiene que ver con un análisis. Corresponde a los discípulos buscar las respuestas a sus propias preguntas. El maestro, dice Lacan, no enseña ex cátedra, o sea, no enseña desde un lugar de autoridad universitaria, reconocida del saber. Otra manera de decirlo es, opera desde una función. El sujeto supuesto saber, pero no se identifica a ella. Opera desde una función, el sujeto supuesto saber sin identificarse a ella. Es una cosa llamativa porque esto está en la abertura, el seminario de la apertura del seminario 1, es el seminario de Lacan, donde uno realmente supone que hay un saber ahí, pero el tipo de movida te dice, sí, pero vos vas a tener que buscar las respuestas a tus propias preguntas. ¿Mm? Una transmisión de un saber que tiene resonancias en el cuerpo. ¿Ok? Bien. Entonces, retomo, no hay conquista de saber en la que no advenga goce y en la que no se pague
un precio, lo voy a decir así, de ser. No hay conquista de saber en la que no advenga goce y no se deje un poco el pellejo ahí, como tienen ustedes traducido. Una conquista del saber donde se paga con uno mismo, donde uno se la juega, donde uno deja algo de uno. ¿Sí? No hay una acumulación progresiva de adquisiciones, de conquistas, de saber, de goce, que produzca un ser, un nuevo ser. Casi que con Lacan les diría, toda conquista de un saber de goce implica un nivel de ser. Van a pagar con una parte de ustedes. Lo veíamos la vez pasada. Conquistar algunos saberes de goce te pueden cambiar la vida. El neurótico se mantiene adherido a sus identificaciones y dice, ¿cómo me gustaría saber? Porque yo después cuando sepa, Lacan dice, eso se paga. Y se paga con deser. De tal manera que yo no podría decir, en caso de mí mismo, soy el remontador de barriletes. Cuando si he adquirido un saber de goce de lo que es remontar un barrilete, soy un remontador de barriletes. Soy el remontador de barriletes. O soy el que sabe hacer con el llanto de una mujer. Cuando escribí esto me quedé un poco en la frase que había terminado de escribir. Soy el que sabe hacer con el llanto de una mujer. Porque he conocido personas que dicen, yo puedo estar con una mujer, me puedo pelear, me puede gritar, me puede insultar, me puede echar. No me importa. Ahora eso sí, cuando una mujer llora, estoy al horno. Va a hacer de mí lo que quiera. Si se pone a llorar y dice, sos una mala persona, va a hacer de mí lo que quiera. Porque no sé hacer con el llanto de una mujer. Era una persona bastante graciosa, porque decía, tengo miedo que un día en la calle una mina se ponga a llorar y diga, nadie quiere tener un hijo conmigo, porque voy a terminar siendo padre con alguien a quien apenas conozco. ¿Sí? Es un ejemplo bastante ilustrativo porque hay algo del goce del otro en esas lágrimas. ¿Sí? Ahora bien, soy el que sabe hacer con el llanto de una mujer, es algo imposible de decir, porque es un saber hacer de goce que no te da ningún ser, pero bien puede empujar a alguien a una posición analítica. Saber hacer con el goce. Che, ¿y ahora qué sabés hacer con el llanto de una mujer? ¿A qué te dedicas? Soy psicoanalista. O ejerzo el psicoanálisis, vamos a decir así. No sé si se los puedo transmitir. Hay una relación de disyunción entre el saber de goce y el ser. ¿Sí? De tal manera que uno tiene que afirmar que es preciso desprenderse de todo ideal y de las ilusiones identificatorias del ser para que se produzca una conquista cada vez renovada de saber de goce. De la misma manera, no lo escribí, pero ahora que lo leo me surge decirlo, me lleva a la lógica, que es preciso desprenderse de todo ideal y de las ilusiones identificatorias del ser si uno quiere generar algún efecto de transmisión, que no sabe cuál es en el otro. ¿Sí? Bien, la conquista de un saber. Quiero dar un paso más, que no sé si es para adelante, para atrás o para el costado, que es un paso angustiante.
Porque todas las elaboraciones que hice el encuentro pasado y que hice en este se basan en un principio. Eso sabe. Eso sabe, después es un saber no sabido por el sujeto, es un saber sin sujeto, pero es un saber que el sujeto puede conquistar. Ok, pero eso sabe. La pregunta es, si ese otro que sabe fuese una suposición, ¿qué pasaría? ¿Ah? O sea, les quiero transmitir esta pregunta. ¿Y si ese otro que sabe fuese una suposición? Si el eso sabe del que partimos no fuese otra cosa que una suposición, sería bastante angustiante. Es una especie de efecto de castración que cae sobre el eso sabe. Sea lo que pongan en el lugar de eso. ¿Sí? Y si no es más que una suposición que eso sabe, lo podemos encontrar en algunos momentos de Freud. Recuerdo dos. Uno a la altura de, más allá del principio del placer, cuando Freud dice, bueno, detrás de todo lo que he lucubrado, como el saber del inconsciente, detrás de todo eso, verifico la aparición repetitiva de un uno, de un S1, más allá del principio del placer. Reléanlo al principio. Toda la vida hemos pensado que lo inconsciente regía el principio del placer, bla, 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 sí, pero ahora me doy cuenta que todo esto, lo voy a decir así, que eso no sabe. Ni siquiera sabe que es una especie de superestructura de una letra, de un S1, que aparece repetitivamente más allá del principio del placer. Es una cosa muy angustiante pensar, eso no sabe. ¿Sí? Porque uno sigue a Lacan pensando, eso sabe. Y ahí se genera un efecto de transmisión. Uno lee los seminarios, se agarra la trompada con alguna frase, lo va siguiendo porque dice, eso sabe. Lacan dice, sí, yo ya sé que eso funciona así. No vayas a creer que yo me identifico a eso, pero eso funciona así. Y puede hacer que cada uno de los discípulos de Lacan busquen las respuestas a sus propias preguntas a partir de esto. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si eso no sabe? La posición ante una especie de otro barrado, eso no sabe. Se abrirían dos caminos. Un camino es, eso no sabe nada. Eso no sabe nada. Y el segundo es, eso no sabe todo. Las cosas tómenla como de quien viene. Son elucubraciones de un caminito siguiendo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si eso no sabe? Estoy hablando de clínica, ¿eh? Porque cuando uno le dice a alguien, ¿qué se te ocurre? Cuando uno le dice, contame de nuevo ese sueño, uno en acto está sosteniendo, eso sabe. No sé si me explico, porque si no suena como una cosa medio filosófica, no es filosófica. Eso sabe, el saber del inconsciente. Uno en acto hace existir ese saber, en acto. Bien. Entonces digo, ¿y si eso no sabe? Dos cuestiones. Una, eso no sabe nada. Alguien podría pensar, eso no sabe nada. Si eso no sabe nada, deberíamos subjetivar que nuestra enfermedad es una enfermedad incurable. Estamos machucados, mochados. Nuestra enfermedad es una enfermedad incurable. Y eso no sabe.
no sabe el psicoanálisis, no sabe la psiquiatría, me pueden calmar un poco, me pueden contener un poco. Puedo hacer transferencias salvajes, elucidadas, qué sé yo, pero eso no sabe. En general, si eso no sabe, no hace transferencia con nada. Se necesita el eso sabe para hacer una transferencia. ¿Sí? Eso no sabe nada. Nuestra enfermedad es incurable, punto 1. Punto 2, otro camino. Eso no sabe todo. Esto segundo llevaría a plantear que hay saber inconsciente, a conquistar, pero que este saber tiene un límite. No es un saber todo. Hay un saber en el inconsciente, estoy presto a pagar, estoy listo, estoy preparado para pagar lo que tenga que pagar, para adquirir y poder usar este saber de goce, por más que vaya a saber cómo termina mi vida, vendiendo barriletes en la playa. Dejaré el psicoanálisis y me pondré a vender barriletes en la playa. ¿Sí? Un saber que estoy dispuesto a conquistar, pero ese saber tiene límites. ¿Sí? No es un saber todo, es un saber no todo. Es un saber que no sabe sobre ese no todo. ¿Sí? Lo que traería una dificultad. Una dificultad porque justamente en ese no todo que hemos pensado el goce del otro. No es en cualquier lugar que hemos pensado el goce del otro, sino en relación al no todo fálico, lo que nos llevaría a decir que el inconsciente, a decir no, a repetir, porque lo hemos dicho muchas veces, yo me doy cuenta que doy vuelta y doy vuelta, a decir que el inconsciente no sabe nada del goce del otro. ¿Sí? No sabe sobre ese no todo, no sabe sobre el otro goce. Y es en ese punto donde empieza a haber un clima que uno encuentra en Lacan y que uno encuentra en esta clase. Empieza a haber un clima que es que donde eso no sabe, que puede haber una invención de saber. Una invención de saber de goce, en ese punto donde eso no sabe. Y no es lo mismo, o creo que no es lo mismo, o por momentos me parece que no es lo mismo, un saber a conquistar, inscrito, hecho de letras, un saber a conquistar, inscrito, donde eso sabe, y un saber de goce a inventar donde eso no sabe, porque es un hecho que eso hay cosas que no sabe. Y en este seminario se llama relación sexual. Y el inconsciente no te dice cómo podés coger con el objeto oral, con el objeto anal, con el objeto voz, con el objeto mirada. Ahí el inconsciente te orienta perfectamente. Pero eso no es la relación sexual. Y en ese punto, el clima de Lacan de que allí se puede inventar. Donde eso no sabe, puede haber una invención de saber. Una invención absolutamente singular y a la que se le aplica el mismo efecto de ser. Así como dijimos que la conquista de un saber de goce era contraria a toda la consistencia del narcisismo y de los ideales, pensar si la invención de un saber ahí donde eso no sabe, no le aplica, y la idea es que sí le aplica, un efecto de ser. ¿Sí?
esta invención singular. Y en esto es donde los quería dejar a ustedes en el mismo punto vacilante en el que me encuentro yo, porque yo podría agarrar y decirles, hemos trabajado juntos en esta clase cierto binarismo entre el saber susceptible de ser conquistado, llámese en Freud, aquello que viene del retorno de lo reprimido, un saber no sabido, que ahora es sabido, y una vez que uno sabe puede usarlo y es un saber de goce. Estoy haciendo una analogía, pero más o menos para ubicarnos, un binarismo de ese lado y del otro lado una cuestión de invención sobre lo que no se sabe ni se puede saber porque en eso el otro no sabe. Pues bien, ¿qué inventaste? ¿Qué inventaste ahí? ¿Sí? Yo me podría quedar en esto y quedaría con cierta cuestión de lógica. ¿Sí? Pasa que a veces no lo pienso tan así. ¿Sí? Este seminario, como otros seminarios, es un seminario donde uno dice, mira, no te enganches mucho porque vas a terminar cornudo. Yo con ustedes lo he elaborado, ¿no? Vas a terminar cornudo, no te quedes pegado porque te vas a decepcionar, te vas a decepcionar. Pero bueno, uno va siguiendo tratando de seguir la lógica, sabiendo que después va a haber cambios, como diciendo, hasta acá llegué y con esto llegué hasta acá, ahora sigo por otro lado, renuevo el saber. Lo voy a renovar de otra manera. Ya renové el saber del inconsciente freudiano con la filosofía, con Hegel, después lo renové con la lingüística de Saussure, después lo renové con la lingüística de Jacobson, después lo renové y después lo renové y ahora lo voy a renovar de otra manera. ¿Sí? El asunto es que si nosotros decimos que el saber de goce se renueva en cada ejercicio, fíjense que estoy saltando el saber de goce más singular con una renovación del saber que plantea Lacan en términos más generales. El saber de Freud hay que renovarlo. ¿Sí? Si decimos que el saber de goce se renueva en cada ejercicio, es decir, se hace nuevo, espero haberles transmitido eso, que hayas remontado el barrilete 50 veces no quiere decir que vas a poder en la 51. Y que hayas podido saber hacer con el exilio de los goces, qué sé yo, con este muñeco no quiere decir que vas a poder hacerlo con aquel. Entonces, si decimos que el saber de goce se renueva en cada ejercicio, es decir, se hace nuevo, tal vez podríamos decir que el saber se inventa. Siempre. Si lo renovas en cada ejercicio. Y entonces siempre lo inventas. Y sí, pero es una renovación de saber que se aplica sobre las mismas letras, sobre las mismas marcas, sobre el eso sabe, sí, pero eso sabe, pero lo tengo que renovar constantemente. Entonces lo estoy inventando. ¿Se entiende mi vacilación? A mí me quedaría cómodo decir, lo que se sabe se conquista, lo que no sabe se inventa. Y por momentos digo, no, pero pará, si se renueva cada vez, si hay un acto de creación ahí, ¿no será que eso mismo es inventar? Estamos hablando de saber de goce, tal vez todo esto Lacan le dé vuelta más adelante y le dé otras vueltas y ya no lo piensa en términos de cadenas significantes, sino de registros y de otra manera. Pero bueno, quería terminar con ustedes en este punto de vacilación y en este encuentro que para mí es no un cierre, pero una especie de secuela del anterior, pero no sé si es una precuela o una cuestión así. Yo voy a dejar acá sobre mis vacilaciones María de los Ángeles ha levantado la mano, así que bien.
No se te escucha, María. Ya, ahí sí, ahí se escucha. Vale. Sí, te escucho, pero bajo, razón por la cual me voy a poner los auriculares. Okay. Bueno, Roberto, muchas gracias. Abre muchas cosas, esto que nos traes hoy, abre muchas cosas. Y bueno, justamente en línea con lo que tú planteabas, que son cosas que es difícil calcular, y esto ocurre cuando se trata siempre que se trata de transmitir algo a los otros, siempre, ¿no? Que no se sabe por dónde va a ir eso, ¿no? Bueno, y es muy agradable también las sorpresas que trae. Me llevaste a la psicología del colegial de 1914 en Freud, porque hace unas semanas escuché de un síntoma nuevo que está sucediendo, sobre todo de momento, en los países nórdicos, con los niños que entran en una especie de sueño que no se interrumpe. Es nuevo esto, es decir, se ponen a dormir y no quieren despertar. Y son, digamos, chicos que están en un contexto en relación a otros chicos del mundo de un superávit, digámoslo así, en cuanto a sus condiciones de vida. No son los chicos de Minas Gerais, por ejemplo, ¿no? Me hacía pregunta lo que está pasando con la transmisión en lo que traen los jóvenes, los chicos, los jóvenes. Recordaba, y lo he escuchado de diferentes maneras, pero un chico que estuve atendiendo y decía, pues en algún momento habló de sus diferencias con los padres y los maestros. Decía, pero yo ¿para qué voy a estudiar? O sea, si ahí está la computadora y además lo que me dicen no es nada nuevo. Además, mi padre tiene una empresa que la voy a heredar. Entonces, esto es todo muy aburrido, ¿no? Bueno, pero de alguna manera este chico lo planteaba así, otros lo traen como un no poder conectarse con el saber. Y ni con la conquista, con el saber como conquista. Y en esto me acordé de lo que dice Freud ahí, en eso de la psicología del colegial, lo plantea así, que de la transferencia, no lo dice como transferencia, dice lo que se le adjudicaba al padre como saber se le pasa al maestro, ¿no? Y que por eso la admiración y tal, bueno, cosa que llama la atención, a mí me llama la atención por su ausencia en este momento. Entonces, cuando tú hablaste de el entusiasmo en inglés, del griego al inglés, lo traducen como to be beaten by passion, ¿no? Pensaba en esta ausencia, pues no sé, uno no puede generalizar, pero hay algo de esta ausencia de pasión, y me preguntaba también por los suicidios de los jóvenes. Bueno, es demasiado lo que te estoy preguntando. Perdón, pues muchas gracias. De nada, no tenés que pedir perdón para nada. Lo que pasa es que es una cantidad. A mí me abre hacia una especie de arborización de temas. Anécdota, empiezo con una anécdota. Hace unos años estaba dando una clase en un lugar, un encuentro, estaba hablando y veía que al costado de la
gente que estaba ahí, había, vamos a suponer, unas 50 personas, había uno que se estaba durmiendo. Se le caía, se caía así, cabeceaba, como para despertar entusiasmo, ¿no? Pensaba, una transmisión de la manera en que yo traté de dar una vueltita por ahí, hoy una transmisión va en contra del dormir. Directamente en contra. Lo estoy diciendo de manera metafórica, pero va en contra del dormir. Porque uno no sabe exactamente qué de lo dicho puede tocar algo en el otro, pero Lacan en esto era un especialista, porque él se movía como pez en el agua en el medio del SIDA. Lacan se movía como pez en el agua en esto. Entonces uno lee algunas cosas de Lacan y dice, está hablando de mí. Parece Capusotto, está hablando de Faso. Yo tengo para los que no sean de acá de Argentina, es un personaje, un humorista, ¿sí? Que tiene algunas salidas muy inteligentes y muchas veces a mí me ha pasado que Lacan está hablando de cosas concretas, del acto sexual, y yo digo, está hablando de lógica. Y cuando está hablando de lógica, digo, está hablando de coger. ¿Por qué? Porque me resuenan algunas cuestiones de ese tipo, pero bueno, toca algo. Y toca algo que a veces, si verdaderamente toca algo y genera alguna resonancia en el cuerpo, es porque impide el dormir, que es un síntoma. Yo no había leído sobre los países nórdicos, pero sí había leído sobre algunos síntomas que se presentan en nuevas modalidades de transmisión del saber sin maestro, sin maestra. Sistemas que no usan, dicen, bueno, vamos a aprender todos juntos y sin maestros. Y uno dice, bueno, va a haber un lío, porque hay una dimensión libidinal, ¿no? Por eso dediqué un párrafo a lo que era la cuestión de lo cognitivo, que uno no lo niega, pero dice, hay una cuestión libidinal ahí. Y todos nos acordamos, no sé si todos ustedes, pero apuesto que sí, de alguna maestra o algún maestro de la primaria, de la secundaria, que a lo mejor no estaba dentro del campo de interés de uno, pero hizo que uno se interese por algunas cuestiones, porque nos hizo, terminamos leyendo cosas que no habíamos leído, porque algo tocó, ¿sí? Entonces, me parece que es una cuestión de época, la desaparición de la figura del que transmite, aunque se llame maestro. Digo, porque le inteligé el chat GP4, podría ser encuentros o relatos mucho más inteligentes que el mío, y tal vez incluso más divertido, porque le pone unos inserts de chistes y de cosas que lo hacen más ameno. Así que sí, por eso Lacan, por eso en algún momento le dije, che, miren que Lacan esto lo piensa desde un lugar de soledad, un poco de soledad, de hacer cosquillas en un lugar donde todo nos lleva hacia el dormir jugando a la Play, dormir en el shopping, porque los niños de 50 años no están pero están en el maratón de Netflix, todo el fin de semana en el maratón de Netflix, y todo lleva al entretenimiento, ¿sí? Que es lo contrario de la pasión. Por eso está bueno que hayas traído esa. Pues la pasión es el padecimiento, pero si vos sabés hacer con el padecimiento, ¡wow! La pasión es lo contrario a lo que sería
el entretenimiento. Bien. Muchas gracias, estupendo, gracias. Bien, ¿algún señalamiento, alguna... me perdí en algo que efectivamente me perdí, no por nada, no me perdí porque me desorienté, me perdí porque evidentemente no quiero saber mucho de eso, ¿sí? No quiero saber mucho de eso. Lacan tiene la idea, él a veces acentúa el eso no sabe, él a veces acentúa. Cada vez que acentúa el eso no sabe, acentúa la invención. No dice la conquista y la recuperación, acentúa la invención. Y en el eso uno puede poner muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, es que Marx ha sido una persona tan lúcida que descubrió ciertas características de las leyes que rigen la historia. Es decir, tomó, vamos a suponer, digo Marx, podría decir Hegel. Entonces los tipos han descubierto verdaderamente cierto movimiento dialéctico que rige la historia se mueve así, las ideas se mueven así, ¿sí? Y yo que soy tan perspicaz, he descubierto eso, he conquistado ese saber para la historia de las ideas. Y Lacan agarra y te dice, no, inventó algo, lo inventó. No es que fue ahí, descubrió y conquistó y qué sé yo, inventó unas letritas que se llaman en su articulación materialismo histórico. ¿Sí? Lo inventó. Por eso Lacan no cree en la historia de las ideas. ¿Sí? Lacan hay muchas veces que dice eso no sabe y lo que hay son sujetos hablantes que inventan saber. Y me doy cuenta que me olvidé de lo de la realidad, porque en eso sabe o eso no sabe, uno puede poner el inconsciente, puede poner al muñeco este que todos los miércoles a la 1 de la tarde, o miércoles de por medio, viene a hablar de algunas cosas de Lacan, ese sabe, eso no sabe, ¿sí? Puede poner al gran otro de la historia, puede poner al gran otro de la política argentina, encarnado en unos muchachos a quienes tenemos que votar. Entonces uno dice, bueno, tengo que votar y tengo que votar con lo que hay. Yo no puedo pedir lo que no hay. Tengo que votar con lo que hay. Pero si tengo que votar a alguien le tengo que suponer un saber hacer con el asunto este. Le tengo que suponer un saber hacer. Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, es decir, eso sabe, encarnado en el candidato A, B, C. Eso sabe. Y saben cuánto se pueden llevar a un bolsillo, pero cuánto hacer para el otro. No importa, la idea que cada uno tenga del eso sabe. A veces en Argentina, no sé en otros países, pero a veces en Argentina uno tiene ciertos golpes, ciertos efectos de eso no sabe. Eso no sabe y están ahí, vaya a saber en nombre de qué deseo, y están ahí. Y entonces uno se angustia un poco, porque por eso lo traje como un efecto de angustia la conexión con eso no sabe. Pues Lacan diría, no saben nada, no tienen idea, no saben nada. Eso sí, pueden inventar. Si la política es el arte de lo posible, es porque son tipos que pueden llegar a inventar. Entonces puede estar el de acá y el de acá, el de acá y uno que estaba en contra del de acá y estaba y el de acá y el de acá están con el de allí, inventan y eso sigue. Y uno dice, sigue porque eso saben sobre la estructura del país y no saben nada, pero inventan algo que funciona. ¿Sí? Me lo quise olvidar, por eso me lo olvidé en el relato, porque
no sé, desde que empezamos a hablar hasta el momento, qué es lo que está pasando ahí afuera. Ni que hablar si a eso uno le suma Israel, Palestina y todo eso, y uno dice, che, nadie sabe nada, esto está librado a lo que pueda llegar a pasar con unos locos con carnet, como diría un catalán. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Como ven, son cosas clínicas, muy clínicas, pero a su vez son cosas de la psicopatología de la vida cotidiana. Bien. Yo nada más marcar una cosita, digo, siempre me sorprende a veces lo instintivo de alguna frase, ¿no es cierto? Pero acá, o por lo menos los porteños, solemos usar mucho el voy a ver qué me invento. Sí, sí. Sí. Era Está eso. perfecto. Está perfecto. ¿Sí? Está perfecto. En ese punto donde uno dice, bueno, esto no tiene salida, no tiene la más mínima, pero voy a ver qué invento. Bien. Gente, nos vemos entonces en 15 días. En 15 días nos vemos. Les mando un beso.